Hola, ¿qué tal amigos del canal? Nostromo1138, nuevo vídeo, y hoy hablamos nada más y nada menos que de un grandísimo personaje que a mí me gusta mucho, como es Wet Dread, porque de nuevo los amigos de Dolmen nos han sacado otro volumen, están sacando un montón de volúmenes con toda la obra de Wet Dread. Ya en un anterior vídeo comentamos, por ejemplo, este Wet Dread, el América, que yo creo que estaba inédito aquí en España, que es una pasada de historia. De todas las historias de Wet Dread, posiblemente esta, lo que le puede diferenciar es que el tono es mucho más serio y además tiene una carga política bastante importante. Y es porque John Wagner, el guionista, no parecía estar muy cómodo con la idea de que el juez Dredd y los jueces se convirtieran en una especie de superhéroes, que la gente le molara el personaje, y de cuando esto era una crítica sobre el fascismo, sobre una mega dictadura y tal. Entonces realizó esta obra donde carga muchísimo las tintas con la política, con un mensaje mucho más duro, y desde luego los personajes de los jueces y del juez de aquí es muy difícil tener empatía por él o considerarlo como si fuera una especie de superhéroe. Otro de los grandes volúmenes que sacó Dolmen, a mí es el que más me gusta con diferencia. El juez Dredd me gusta muchísimo cuando está dibujado por Brian Boland, y para mí la mejor etapa es esta, la de juez Dredd y el juez muerte, que me parece una auténtica pasada. Este volumen además sí que empieza a ser más complicado encontrarlo, sobre todo porque ha subido mucho de precio, y es una putada que ya entremos con el rollo este de andar especulando con este tipo de obras, porque el álbum es una pasada. En su día costaba, pues fijaros, 39,90, pero ya se le ha disparado el precio. Yo ya he llegado a ver en páginas que piden por él 140 euros sin ningún problema. Es una auténtica maravilla. Pero hoy del que vamos a hablar es de este juez Dredd, que está adaptando una de las adaptaciones del juez Dredd a cine. De hecho, la primera, que se hizo en 1995, interpretada por Sylvester Stallone. Teníamos también por ahí a Max von Sydow, a Hermana San, y luego un personaje horroroso interpretado por Rob Schneider, que es de lo peor de la película, y es lo que más daño le hizo a esa adaptación. No sabía yo que había tenido su adaptación a cómic, me ha pillado así por sorpresa, y a mí es que me gustan muchísimo las adaptaciones a cómic de las películas, y me lanza por él. De precio está muy bien, es fácil todavía de encontrar, 19,90, y es que además está dibujado por Carlos Ezquerra, uno de los padres de este maravilloso personaje como es Juez Dredd. A Carlos Ezquerra también Dolmen le está sacando Perros de Estroncio, que tiene bastante en común también con el tipo de historia con Juez Dredd. Ya van por el cuarto volumen, que espero ya tenerlo el próximo mes. Este mes me he quedado seco por ese cómic, ese libraco enorme que en el anterior vídeo subí de la Colossal Edition de Conan, y hasta el próximo mes no lo voy a poder comprar. En cuanto lo compre haremos vídeo del cuarto volumen de Perro de Estoncio, que es un cómic que me gusta muchísimo. Toda esa ciencia ficción que se hacía en los años 80, principios de los 90, me mola un montón. Grandísimo dibujante, grandísimas historias. Así que vamos a hacerle un repaso a este cómic de Juez Dredd, que está muy bien. De hecho, es de los pocos ejemplos en las que el cómic mejora la película. La adaptación a cómic de la película mejora a la película. Otro caso en el que pasa es el que lo tenéis también comentado en el canal, que subí vídeo, es de Al Williamson, que adaptó el personaje Flash Gordon. Él ya había hecho tiras de prensa y cómics de Flash Gordon, y adapta a cómic la película que produjo Dino De Laurentiis, y su versión en cómic mejora muchísimo la película. Pues en este caso, para mi gusto, creo que pasa exactamente igual. Vamos a echarle un vistazo y comentamos cositas muy interesantes sobre esta película. Bueno, vamos a ver esta edición 30 aniversario de Juez Dredd, adaptando la película que interpretó Sylvester Stallone. Una película que al final no terminó funcionando muy bien, se gastaron bastante pasta y recaudó muy poquito. Lo que pasa es que, bueno, pues luego son de este tipo de películas que se recuerda con simpatía. Incluso el formato físico y la venta de alquiler en su momento
pues hace que vivan una especie de segunda oportunidad, pues en la que parece que le fue un poquito mejor y se recuerda con cierto cariño. Sí tenía muy chulo el diseño de producción, sí se gastaron bastante pasta en los efectos especiales, teniendo algunas secuencias que están muy bien, muchos de ellos son efectos prácticos hechos con animatrónicos, y eso se nota en la película y hace que los efectos especiales tengan una factura que aguante el tiempo. Lo que pasa es que lógicamente lo que es el guión y la elección de algunos actores le hizo muchísimo daño a esta adaptación, una adaptación que además se alejaba muchísimo del espíritu de los cómics, ¿vale? Luego en el 2012, si no recuerdo mal, fue cuando tuvimos otra adaptación de este personaje de Juez Dredd, ¿vale? Que estaba interpretado por Karl Urban, ¿vale? Una película de Peter Travis, no era americana, era inglesa, y igual no terminó de funcionar en taquilla, pero sí que luego el mercado, el soporte físico se convirtió en una película de culto, empezó a funcionar mejor, y de hecho incluso hubo movimientos intentando pedir a ver si podían hacer una continuación o otra película del Juez Dredd, porque la verdad es que esta les quedó genial, porque entre otras cosas era muchísimo más fiel al espíritu de los cómics, pero no funcionó por lo que sea, pues no terminó el público en su momento pues no respondió, no sabemos si arrastrando quizá recordando el desastre que fue la de Stallone, pero de luego fue bastante injusto que no funcionara esa película. Con esta de Stallone, el gran problema que tiene, ya os digo, es que no deja de ser una película de acción noventera. Viene aquí dentro, en este volumen, luego un reportaje muy chulo que comenta también todo esto. ¿Por qué esta película de Stallone al servicio de Stallone? El Juez Dredd, como podían llamarlo, Perico de los Palotes, porque esto está como vehículo para Sylvester Stallone. Es que juega en la misma liga, por ejemplo, que Demolition Man. Recuerda muchísimo esta película a Demolition Man, que funciona bastante mejor como película de acción, y le funcionaba bastante mejor el humor que traía, porque el problema de esta es que tiene un humor tonto, no, gilipollas, sobre todo en especial el personaje de Rob Schneider, pues que es un actor de comedias de estas, pues bueno, y le adaptan su personaje a ese tipo de comedia, coño, en una película que es de Juez Dredd, que no pega ni con cola. Película que sí que contaba con un diseño de producción espectacular, con unos efectos especiales espectaculares, se gastaron una pasta. Una banda sonora de Alan Silvestri, que es una auténtica maravilla, pero una puta maravilla. Hay una edición de esa banda sonora, con toda la banda sonora completa, que os la recomiendo muchísimo, porque es una auténtica pasada la música que tiene, la banda sonora que tiene esta película. Eso sí que es de 10, de lo mejorcito que tiene este Juez Dredd de Stallone. Pero ya os digo, el problema es que se aleja muchísimo del cómic, muchísimo. Y en cierta manera, esta adaptación que hace Carlos Ezquerra, uno de los padres del Juez Dredd, con el guión de Andrew Helfer, intentan paliar en alguna manera ese desastre de guión de la película. Ese tono de humor aquí está muchísimo más rebajado, pero muchísimo más rebajado. Y además el soporte de cómic lógicamente hace que el diseño de producción quede mejor, ¿vale? Esto a mí me recuerda mucho a lo que pasó con la adaptación que hizo Al Williamson de Flash Gordon, esa producción de Dino De Laurentiis, que tenía un diseño que, joder, visto en pantalla, que luego se ha convertido en una peli de culto que se ve con cariño. Me dices, hostia, se le nota el cartón, queda un poco cutre salchichero, pero la adaptación de cómic que hace Al Williamson es maravillosa. Pero maravillosa, ¿por qué? Porque ese diseño que han hecho para la película funciona mucho mejor en cómic que no puesto en pantalla y en movimiento, en imagen real. Que es el gran problema de cuando se adapta un cómic, sobre todo con los superhéroes. Pues muchas veces el diseño original que está en cómic, si lo adaptas a imagen real, pues puede quedar regulera. Por esto hay también aquí un poquito. Entonces es de agradecer
que en este álbum la historia, al rebajarle ese tono de humor, funciona muchísimo mejor. Es una gran adaptación de la película. Venga, vamos a echarle un vistacito, mirad qué chulada. Bueno, ya sabéis que la película, lógicamente, es Stallone, pues, a diferencia de la que sí se hizo en el 2012, que ahí sí mantienen oculta la cara del protagonista. Aquí, pues a la mínima que pueden, pues le quitan el casco. Y yo creo que eso le hace mucho daño al personaje, porque lógicamente esto es como Kylo Ren o el Darth Vader. Si tú le quitas el casco, pues te has cargado al personaje. Pues aquí exactamente igual. Bueno, como veis, el dibujo mola un montón. El volumen sigue el mismo formato y el mismo tipo de todo lo que están sacando estos de Dolmen, que es una auténtica pasada. Vale, esto es al principio de la película, con esa guerra entre bloques, que eso sí está sacado del cómic, que por eso es una de las cosas y de los momentos más chulos de la película. Cuando salen momentos que se acercan al cómic, pues es cuando la cosa funciona. ¿Vale? Este es el personaje que interpretaría en la película a Rob Schneider, que como veis en el cómic le pone la cara que le da la gana. Y aquí en el cómic funciona muchísimo mejor, pero bastante mejor. Aún así, toda esa primera parte de la película, todo esto que está contando, el comienzo estaba muy bien, pero muy bien, ¿vale? Esto es cuando ha salido de la cárcel, le han asignado un piso en un bloque en un barrio de mierda, y cuando llega allí resulta que están eso, con esa guerra entre bloques, y se ve metido ahí en un follón tremendo, hasta que lógicamente van a aparecer los jueces, y aquí mirad qué viñeta más chula. Ya aparece aquí el personaje del juez Dredd, y tenemos una muy buena escena de acción. Además, en la película estaba muy chulo, pues lo de los detallitos que enseñaba con el arma, con las diferentes balas que tenía. Entonces, esta parte todavía de la película, venga, se la podemos comprar. Como veis, la adaptación a cómic, chulísima, es una pasada. Como veis, y pasaba en la película, o sea, no era un problema de que no tuviera escenas de acción, porque las tenía. Con la acción y los tiroteos en los 90 no había problemas. El problema era esas notas de humor que le hacía muchísimo daño. Me encanta este diseño. La película tiene un diseño de producción alucinante. Tenemos que hacer un vídeo con un libro que hay, que es el arte de esta película de Juez Dredd, que es una pasada el diseño de producción que tenía. Este edificio, chulísimo. Este sería el personaje interpretado por Max von Sydow, que como siempre pues está de 10. Vale, cuando sacamos el tema de Demolition Man es porque además esta película va a tocar ese tema, ¿vale? Que nos vamos a enterar de los orígenes del juez Dredd, ¿vale? Donde resulta que tiene mucho que ver lo de la clonación. No os quiero contar tampoco así mucho, por si no habéis visto la peli, oye, se os despierta el interés y queréis verla, pues bueno. Aquí, pues bueno, lo que le van a hacer al juez Dredd es que lo sacan, no es que lo saquen de las calles, sino que va a tener que hacer más servicio en la academia enseñando y tal. Pues bueno, tiene sus notas de humor el ver al juez Dredd haciendo de profesor. Ese androide está muy bien en la película, muy bien el efecto especial. Es un animatrónico que está hecho que te cagas, funciona muy bien por eso, por ser un efecto especial físico, y es también de lo mejorcito de la película. Pues ya me ha sorprendido esta adaptación de la película cómic. Me ha sorprendido y para bien. Parece que merece mucho la pena. Ya lo hemos comentado muchas veces que, claro, que en esos años 90 y 80 rara era el blockbuster, o lo que se pretendía que fuera un blockbuster, que no tuviera su adaptación a cómic, ¿vale? Era la manera de poder
de poder disfrutar de las películas, ¿vale? No hasta que salieran alquiler, como las ventanas entre el estreno y la venta o el alquiler en los videoclubs tardaban un poquito más, pues la manera de rellenar ese hueco se hacía con los cómics. Según esa ventana se fue haciendo cada vez más chiquitita, pues se fue perdiendo el interés de las editoriales por sacar estas adaptaciones a cómic. Pero siempre que puedo voy a la caza porque me gustan muchísimo. Vale, aquí es donde se juntará el personaje del juez Dredd con el personaje de Rob Schneider, con este ladronzuelo, que cuando lo llevan preso, esta es la manera en la que se da cuenta que este tío es el juez Dredd. Y ya os digo, aquí es donde empieza la película a hacer aguas, porque empieza a tener más protagonismo este personaje de Rob Schneider, y es que es una payasada una detrás de otra. ¿Vale? En esta zona desértica, en plan apocalíptica, pues podían haberle sacado muchísimo más jugo con la familia esta de taraos mentales, pero lo desaprovecha, y lo desaprovecha sobre todo por eso, ya os digo, con un humor muy estúpido. Pero aquí en el cómic, como ya os digo, está bastante más reducido. Este personaje también es muy chulo y en la película está muy bien hecho, pero se les queda cortito. Todo le podían haber sacado muchísimo más provecho. Entonces todo esto en el cómic, la verdad es que pues le funciona mejor, ¿vale? Mientras ellos están ahí perdidos, nuestro juez Dredd, por otro lado en Mega City, pues lo que se está haciendo es un golpe de estado. Están ahí orquestando una serie de atentados y cargándose a un montón de jueces. Pero todo esto es un golpe de estado desde dentro. Entonces es un ejercicio muy interesante, que compraros este cómic y luego ver la película. Y la película es muy simpática, o sea, siendo mala, que yo reconozco que es mala de cojones, pero yo cada cierto tiempo la reviso porque me lo paso muy bien. Esto, por ejemplo, aquí en la película hay una persecución muy espectacular con las motos volando por la ciudad y tal, muy rollo Star Wars, que aquí en el cómic se lo salta. Muy bonito todo el diseño de la ciudad. El diseño de la ciudad muy rollo así a lo Blade Runner. Está muy chulo. Muy chulo, muy chulo. Y como veis, el cómic es una pasada el dibujo, ¿eh? Pero una pasada. Nada, aquí entraríamos con el tema que os he comentado de los clones, que hace que recuerdes, estando el Stallone por en medio, pues es que es inevitable que se te venga a la memoria el Demolition Man. Es totalmente inevitable. Además será muy curioso, ya os digo, en el reportaje que viene después lo cuentan, que por aquella época, porque además de los muchos guionistas que estuvieron intentando hacer Juez Dredd, uno de ellos, que al final el guión no tira para adelante, se pira, y resulta que se mete en un proyecto de una película de Paul Verhoeven, y esa película va a ser Robocop. Entonces comentaba el director de la de Stallone, el Danny Cannon, que él veía la película de Robocop y le daba mucha envidia porque decía, es que joder, resulta, no sé cómo lo hace, pero a Paul Verhoeven le dejan hacer, tiene más manga ancha para poder cargar las tintas con la violencia, para cargar las tintas incluso con escenas de sexo o eróticas y tal, con la sangre. Dice, ya nosotros no, nosotros esto nos están cantidad de ideas que tenemos y de cosas que queremos hacer, no podemos hacerlas porque quieren que la película sea más infantil. Dice, y se están cargando, eran muy conscientes de que se estaban cargando al personaje. Dice, pero sin embargo con Robocop no tienen ese problema, y le daba al hombre envidia decir, hostia, ¿por qué no nos dejan hacer lo mismo que le están permitiendo a Paul Verhoeven? Y es verdad, si le echáis así otro vistazo, el Robocop, tanto Robocop como Robocop 2 tienen mucho de Juez Dredd, pero mucho de Juez Dredd, está clarísimo, fue una fuente de inspiración directa.
Vale, pues esta sería lo que es la adaptación a cómic. Este es el reportaje que os digo, que cuenta un poquito esto que os estoy diciendo de... Esto que os estoy diciendo del Robocop, de los diferentes intentos para llevarlo a cine, porque llevaban bastante tiempo detrás de poder adaptar este personaje a cine. Mirad aquí el robot, qué buena pinta. Es que hay momentos de la película que están muy bien. Y este tipo de efectos es que funcionan muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Un grandísimo diseño de producción. Una pena porque es que lo tenía todo para que pudieran haber hecho una gran adaptación de este personaje, y por querer aligerarlo, pues se lo cargaron. Y aquí la fotografía de la ciudad y tal, es unos momentos chulísimos. Y ya os digo, y acompañados de una música, la música es brutal. La música de Alan Silvestri es una auténtica bestialidad. Pero una bestialidad. Y viene como complemento, que yo no conocía esta historia. Se llama Juez Dredd Trinidad. Y esto juega un poco con los universos paralelos y tal. Porque vamos a tener una historia donde va a estar el personaje del Juez Dredd de los cómics y se va a juntar con el Juez Dredd de la película de Stallone, junto con el Juez Dredd de la película del 2012. Pues bueno, está graciosa y el dibujo no está nada mal. Mirad, aquí tenéis a los tres. Es una historia muy simpática, es una fricada. Pero bueno, pues está chulo. La verdad es que como complemento a esta adaptación de cómic, la verdad es que está muy bien. No está nada mal el dibujo, como podéis ver. Es una historia cortita. Vale, pues mira, aquí lo que comentamos antes, el trabajazo que está haciendo Dolmen, pues estos son todos los que ha sacado, las tiras de prensa. Esta adaptación de la película, de Juez Dredd versus Muerte, que es una pasada. Shambhala con otro grandísimo personaje como es la Juez Anderson. Este Juez Dredd América, que ya os pondré el enlace al final del vídeo, pues es una pasada de historia. Y Juez Dredd La Tierra Maldita, que también además han conseguido editar aquí la historia completa porque tuvo su censura, pues tuvo problemas con derechos de copyright porque salían personajes de diferentes productos, tanto por el payaso de Ronald McDonald, el personaje de Michelin y tal, y parece que tuvieron sus problemas de copyright y no pudieron publicar esa historia. Sin embargo, aquí sí han conseguido publicarla. Entonces es muy recomendable lo que nos está dando Dolmen con el personaje del Juez Dredd. En este caso, pues ya que el anterior vídeo era ese Colossal Edition que costaba una pasta, pues por 19,90 tenéis un cómic muy chulo, muy bien dibujado. Ya os digo que el trabajo de guión me parece también que está muy bien, porque mejora bastante el guión de la película. Y si le tenéis cariño a las adaptaciones a cómic de películas, pues yo creo que no os puede faltar esta edición, que es muy bonita, una edición 30 aniversario de Juez Dredd, esa película de Stallone, que no está nada mal. Ya os digo, para el próximo mes yo espero ya también contar con el volumen 4 de Perros de Estoncio de Carlos Ezquerra, y haremos, por supuesto, vídeo, faltaría más. Pues aquí está esta adaptación de esta película. Echarle también un vistazo a la película, que mola revisitarla así de vez en cuando, y yo creo que os vais a pasar un buen rato porque ya este tipo de películas, el tiempo pues también hace que le cojas cierto cariño, sobre todo los que sois de mi quinta. Pues muchas veces recuperamos este tipo de películas porque nos recuerdan tiempos en los que éramos más jóvenes y estamos empezando con nuestro friquismo y tal, y parece que se ve con otros ojos.
pero yo creo que sí que merece la pena echarle un vistazo, siendo una película, ya os digo, muy ligera. Y hay que tomársela como lo que es, y te puedes pasar un buen rato. Espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto, lo que os digo siempre, si os ha gustado, darle al like, apuntaros al canal si no estáis apuntados, que eso siempre va a ayudar a que se mantenga el canal y que podamos ir metiendo más contenido. Ya sabéis que también estoy haciendo directos, que a los que estáis invitados para que entréis en contacto conmigo y con los colegas que se pasan por allí, sobre todo los amigos del Duneverso, y entonces estáis allí chateando y hablamos. Aunque más o menos hay temas programados para los directos, pero siempre al final es muy abierto todo, podéis preguntar, así se charla de lo que queramos, es como si fuera una reunión de amiguetes. Pues ahí tenéis otra opción para poder disfrutar de este canal y yo poder disfrutar de vosotros. Y por supuesto, leer muchísimos cómics, ver muchísimo cine, escuchar muchísimas bandas sonoras, leer muchísimos libros, y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.